Éxodo capítulo 1, versículo 5, dice: Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. El relato bíblico nos dice que Jacob, junto a sus hijos y la familia de ellos, descendieron a Egipto a causa de la gran hambruna que hubo en aquel momento y que duró 7 años. Dios le dio a José la interpretación de los tiempos y de lo que habría de acontecer a través de los sueños de Faraón. Cuando éste soñó que 7 vacas gordas eran comidas por 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas eran el significado de 7 años de abundancia, y luego el ser devoradas por 7 vacas flacas significaba que estos últimos 7 años serían tan graves que no quedarían rastros o memoria de aquellos años de vacas gordas. Así fue como Israel entró a Egipto. Mientras tanto, los hijos de Abraham, Ismael y Madián crecieron y se desarrollaron como pueblos. Los ismaelitas se convirtieron en expertos mercaderes de sal, telas, rebaños, camellos, esclavos, etc. Vendían y comerciaban casi todo. Por otro lado, los madianitas eran excelentes pastores de grandes rebaños, con los cuales comerciaban lana, pieles, carne, leches y sus derivados. Luego tenemos al hermano de Israel, hijo de Isaac, Esaú, más conocido como Edom, el gemelo de Jacob. Génesis, capítulo 25, versículos 24 al 25, dice: Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Los descendientes de Esaú crecieron y se desarrollaron rápidamente como nación, y tuvieron una monarquía antes que la tuviera Israel. Génesis, capítulo 36, versículo 31, dice: Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Esaú tomó como esposa a una hetea llamada Ada, quien le dio a su primogénito llamado Elifaz, y éste tuvo un hijo con su concubina Timna, a quien llamó Amalek, que luego creció y se hizo una nación poderosa. Lot, el sobrino de Abraham, luego de escapar de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde vivía, se refugió en una cueva cerca de Zoar. Génesis, capítulo 19, versículo 30, dice: Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. De su relación con sus 2 hijas, le nacieron Amón y Moab, que luego fueron 2 naciones vecinas a Israel. El punto es que la maldad de las naciones cananeas llegó a su límite. ¿Cuál era la maldad de estas naciones? Violencia, idolatría, perversión sexual, maldad, pecado, etc. Las causas son muy similares a las que vimos en Génesis 6. El mundo prediluviano estaba perdiendo la imagen de Dios a causa de la manipulación genética de los ángeles caídos, y en Canaán estaba ocurriendo lo mismo. Desde las orillas del Mediterráneo hasta cruzar el río Jordán estaban los Anakim, los descendientes de Anac y los semitas. Deuteronomio capítulo 2, versículo 11 dice: Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas. Números capítulo 13, versículo 28 dice: Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Eran gigantes de entre 3 y 4 metros. Og, rey de Basán, tenía una cama de enormes dimensiones. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11 dice: Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Otra razón para desechar a estas sociedades era su actividad satánica, que alcanzó límites que no imaginamos, al punto de hacer quemar a sus propios hijos en el fuego, en sacrificios a demonios que adoraban. Deuteronomio capítulo 12, versículo 31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses.
La hechicería, la adivinación, los agoreros y la búsqueda de lo oculto eran las prácticas comunes de estos pueblos. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 dice: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. El mundo prediluviano, por estas mismas causas, fue arrasado por las aguas, pero Dios prometió no volver a enviar nunca más un diluvio universal. Es por eso que tomó una familia 100% humana y la instaló en Canaán. Así, la familia de Abraham, en 400 años, ya estaba en posesión de una gran parte de Canaán. Solo faltaba que Israel tomara posesión. En su sabiduría, Dios envió a Egipto a los descendientes de Jacob. Los egipcios eran una sociedad basada en castas y no se juntaban con los pastores de ovejas, los consideraban abominación, asquerosos. Génesis capítulo 46, versículo 34 dice: Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Esto permitió que prácticamente estuvieran aislados de la sociedad y la cultura egipcia, y que ésta no tuviera tanta influencia en su manera de ser y pensar. Dios tuvo cuidado de su pueblo. En cambio, los otros descendientes de Abraham, Ismael, Cedar, Edom, Amalek, Madián, Amón, Moab, rápidamente abrazaron los usos y costumbres de los pueblos que los rodeaban. El Señor produjo un cambio en toda la región cananea, trayendo una nueva raza y un nuevo linaje. Nunca el Eterno se olvida de sus planes para la humanidad, aunque en 3 ocasiones Satanás y sus secuaces rebeldes hayan logrado que la humanidad se posicionara de su lado. La primera rebelión fue en Edén, Génesis capítulo 3, y las consecuencias fueron, en primer lugar, la pérdida del Edén, capítulo 3, versículo 24. Edén era el proyecto original de Dios para la humanidad. Sería un espacio donde el ser humano tendría comunión con el Creador. Geográficamente, era el lugar santísimo donde estaría la misma presencia del Eterno en un lugar específico para convivir con sus hijos humanos, quienes se desarrollarían como la familia de Dios aquí en la tierra, en comunión perfecta con el Creador y el resto de la familia espiritual. Edén era donde el cielo y la tierra serían lo mismo. Lo segundo que se perdió fue la vida eterna. Génesis capítulo 3, versículo 22. Por lo que la muerte será un constante recordatorio de nuestra rebelión. La segunda gran rebelión podemos verla en Génesis 6. En esta ocasión, el intento satánico fue que todos los humanos perdieran su estatus como hijos de Dios, contaminando su genética y haciéndoles perder la imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 4. Fue tan grande esta aberración que se tuvo que destruir el planeta y darle un nuevo Génesis. La tercera rebelión humana satánica la podemos observar en Génesis capítulo 11, versículos 1 a 9. La Torre de Babel fue mucho más que una simple construcción. Esas personas estaban construyendo un punto de encuentro con el mundo espiritual satánico, y Dios no podía permitirlo, por lo que descendió y les puso barreras idiomáticas con el objetivo de que desistan de sus intentos perversos. En este punto de la historia, Dios está totalmente disociado de la humanidad. Sin embargo, el Eterno no está dispuesto a renunciar a su plan. No hay plan B en sus pensamientos, sino que está organizando un pueblo, una familia donde nacería su Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad, es decir, Jesucristo. La promesa a su amigo Abraham no está completa solo con la posesión de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es en Egipto donde se forma, nace y crece la nación de Israel.
En la Biblia, Egipto es un símil del mundo, del gobierno humano, del materialismo, del amor al dinero, al poder, de la esclavitud, del control de una élite, etc. Así es entonces como nacen en una nación que no es la suya, bajo un régimen que los persigue, discrimina, mata y controla. No son dueños ni de dónde pisan, ni de lo que producen. Este sistema es controlado por una casta superior, quienes son los amos y dueños de absolutamente todo. En todo esto hay similitudes con cada uno de nosotros, porque hemos nacido bajo esclavitud, no somos más que peregrinos y extranjeros, y somos extraños aún entre nuestros parientes y amigos. Para nuestros gobiernos somos números, por no decir meros objetos que usan para su beneplácito, engañados todo el tiempo por los políticos de turno, quienes son incapaces de transformar la corrupción que los rodea. Así sucedía en este Israel, esclavizado y controlado por los egipcios, hasta que un día un fuego se encendió en una simple zarza en medio de la nada. Era la llama de Dios, la llama de la libertad, porque los hombres olvidan, mas el misericordioso jamás. Y la llama habló. Éxodo capítulo 3, versículo 7 dice: Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Él ve y oye, y todos los pueblos de la tierra son del único Dios. El Eterno no solo ve y oye, sino que toma cartas en el asunto. Éxodo capítulo 3, versículo 8 dice: Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hoy sucede lo mismo. Los ojos del Omnipotente recorren la tierra entre los sufridos, entre los hambrientos, entre los que tienen hambre y sed de justicia, y ellos serán saciados. En los brazos del Padre hallaremos protección. Moisés se encontró con una zarza ardiente al pie del monte Sinaí y se transformó en un libertador. Todos los libertadores tienen que encontrarse con ese fuego de la montaña de Sinaí, porque todo aquel que no nace del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios. Durante 40 años, desde el momento en que salieron de Egipto, sobre el campamento de Israel hubo una nube que los cubría, agua, y por la noche una columna de fuego que los guiaba y protegía, Espíritu Santo. Pero fue en el Sinaí donde Israel nació como nación y pueblo de Dios. Hasta ahora no eran más que clanes y tribus que venían de 400 años de esclavitud y maltratos. No poseen leyes, legislación, ordenanzas ni estatutos. Tampoco un área geográfica para ser una nación, ni tienen un monarca. Es en Sinaí donde se consuma la libertad que se inició en Egipto. No somos libres hasta que el juez lo dice y da su palabra. En Sinaí, Israel tuvo la palabra del juez de toda la tierra. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel recibió su constitución como nación ante el monte Sinaí como testigo eterno e inmutable. Lo mismo sucedió miles de años después con otro pueblo, con la Iglesia de Jesucristo perseguida por los poderosos políticos y religiosos del momento, con sus vidas en peligro de muerte. De repente llegó un viento recio que sopló aires de libertad, aires de cambio, y luego el fuego en sus bocas, lenguas repartidas como de fuego para hablar en todo idioma. Así, la maldición de Babel fue suprimida. El hablar en lenguas es la capacidad sobrenatural de alabar y proclamar el Evangelio. Y la buena noticia de Dios es que se terminó la era de confusión. Cristo venció, el plan Edén sigue en marcha, y los principados y potestades han sido derrotados.
Aquellos ángeles caídos que gobernaban al mundo a su antojo y placer desde ahora deben estar sujetos a quien se le ha dado todo poder y potestad en el cielo y la tierra. Cristo Jesús, Mateo 28, 18. Desde el triunfo de Cristo tenemos la autorización y la libertad de ir a todo pueblo y nación a predicar que el plan Edén ha triunfado. Ya no hay un templo santo con un lugar santísimo. Después de Pentecostés, cada creyente recibe al Espíritu Santo y con él su estatus de hijo de Dios. Cada cristiano se convierte así en un lugar santísimo, en un pedazo de Edén donde la tercera persona de la Santísima Trinidad habitará y tendrá comunión con él. De esta manera, judíos y cristianos, los dos pueblos, son uno solo, nacidos del agua y del Espíritu, y con un solo y único Padre Celestial. Aquella lejana promesa, hecha a un humilde hombre en Ur de Caldea, se hizo realidad. Llevó cientos y miles de años, pero el Eterno cumple, no miente, solo que su tiempo no es el nuestro. Para Él, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Él está más allá del tiempo y del espacio. La eternidad es su dominio. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo ser humano, sin importar dónde nació o bajo qué circunstancias, debe tomar una decisión: Egipto o Sinaí. Primero, ¿con qué te identificarás? Segundo, ¿seguirás excusándote en las circunstancias que te tocaron vivir? Tercero, ¿hasta cuándo seguirás echando culpas? Cuarto, ¿te esconderás en tu pasado? Quinto, ¿te quedarás en tu cómoda religión, la cual adormeció tus sentidos? Cuestiona a quien te enseñe que tu religión es la correcta. Dios no es religión, es relación vertical y horizontal, hacia arriba y hacia los costados, relación de paz y amor con Dios y con los hombres. Todo aquel que dice amar a Dios, pero odia a su prójimo, el tal es mentiroso y se engaña a sí mismo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice: Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios no es musulmán, pero tampoco es cristiano. Él no se identifica con religiones ni con religiosos. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, dice: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Todos hemos nacido físicamente en Egipto, el mundo, bajo determinadas circunstancias buenas o malas, pobres o ricos, con o sin familia, con padres o huérfanos. Este nacimiento físico no es el más importante. No es el que determinará cómo voy a construir mi destino, cómo me comportaré, lo que lograré, ni hasta dónde llegaré. Mi vida es mi decisión, mi vida es mi responsabilidad. Mi vida no es más que un espejo que refleja lo que soy en mi interior. Mi actitud en la vida revela lo que llevo en la mente. La vida verdadera y libre comienza cuando conocemos al Creador y nos relacionamos con Él, no solo como Dios, sino como Padre, amigo, compañero, y esa misma relación la aplicamos en las personas que conocemos o nos rodean. Todos se transforman en padres, amigos y compañeros. Ya no hay lugar para el racismo, no hay lugar para el odio. Es ahí donde traemos el cielo a la tierra, cuando vemos a Dios en el que pide y vemos a Cristo en el que mendiga. Millones de personas solo pueden ver a Dios en un hombre santo, en un sacerdote, un reverendo o un pastor. Esa es la desgracia de esta era. Dios está en el rostro de un niño y en el de cualquier persona. Para verlo, debes nacer de nuevo, no físicamente sino espiritualmente en Sinaí, en el Calvario, a los pies de la cruz. Cristo es la verdad y la vida. El que tiene a Cristo tiene al Padre, porque uno son.